This meeting is being recorded. Admito a todas. I want you to stay till I'm in the grave, till I rot away, dead and buried, till I'm in the casket you carry. If you go, I'm going too, 'cause it was always you, and if I'm turning blue, please don't save me. Nothing left to lose without my baby. Birds of a feather, we should stick together. I know I said I'd never think I wasn't better alone. Can't change the weather, might not be forever, but if it's forever, it's even. Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a una nueva edición de Sustainable, donde decimos que la inteligencia artificial y la sostenibilidad se encuentran. Mi nombre es Santi García, soy el director ejecutivo de la DEC y este es el séptimo encuentro de esta serie de webinars que estamos organizando. Pueden encontrar, de hecho, las ediciones anteriores en nuestro canal de YouTube de la DEC. Arrancamos con este proyecto en el 2023 y bueno, queremos seguir discutiendo esta intersección entre la IA y la sostenibilidad y bueno, el modo en que las empresas pueden capitalizar esta realidad con ética y poniendo a las personas en el centro. Antes de arrancar, quiero aprovechar la presencia de los socios de la DEC para recordar algunas de nuestras próximas actividades. Ahora el 12 de agosto arrancamos con nuestro grupo 7 de Levate Más, un nuevo programa de formación de la DEC, de aprendizaje entre pares, donde juntamos a socios de la DEC, a 12 socios de la DEC a lo largo de 5 jornadas, para que puedan conocerse y recibir retroalimentación entre pares de sus casos empresariales. El espacio es moderado por José Méndez y a lo largo de estos 5 encuentros también pueden interactuar con unas charlas disparadoras iniciales en esta edición de Carolina Vestar, de Marcelo Codas, de Andrés Silva, de Amílcar Ferreira, de Pascual Rubiani. Así que si están interesados en unirse a este grupo 7, creo que nos quedan 3 lugares, pueden hablar sin problema con Cintia Meaurio. Arrancamos el 12 de agosto. Y la siguiente actividad que quería recordarles es el retiro anual de empresarios. Este año, con el hilo conductor El Bien Común nos convoca. Vamos a volver a hacer una jornada de un día y medio en la Candelaria, en Areguá.
Así que están todos invitados también a unirse. Esto cuenta con la conducción del padre Juan Pablo Católico, que lo van a conocer también en unos minutos en este webinar. Y bueno, voy a hablar también con Cintia para poder unirse. Bueno, por último, hay algunas personas que se unieron al encuentro que no son socios, entonces invitarlos a que puedan unirse a la comunidad empresarial de la ADEC, una comunidad empresarial comprometida con la transformación y desarrollo del Paraguay. Van a encontrar toda la info sobre los programas que hacemos en nuestra página web, bueno, y ahí también pueden ver las modalidades para poder asociarse. Bueno, antes de arrancar también quiero agradecer a Sopaya, que es la Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial, que se suma una vez más a este espacio. En breve van a conocer a Rafa, su actual presidente, y estamos ahí también en conversaciones de posibles acciones que hagamos en conjunto. Y con esto le quiero dar la palabra al moderador de esta séptima edición de Sustainable, un socio de la DEC y miembro de nuestro Comité de Innovación en Formación, Alex Páez. Todo tuyo, Alex, el espacio. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias a todo el equipo de la DEC, a todos los grandes compañeros que nos acompañan justamente para poder hablar de un tema que es más actual que nunca, que nos desafía profundamente, que es Magnífica Humanitas y la inteligencia artificial actualmente concebida desde la empresa. Y quiero contarles un poco cómo nace este conversatorio y hacia dónde queremos dirigirlo. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque el Papa León da un golpe sobre la mesa, lanzando Magnífica Humanitas como su primera encíclica. Hay muchísimo contenido y hay muchísimo sentido en ese golpe sobre la mesa, porque decide conversar sobre dos grandes pilares, sobre inteligencia artificial, que cada vez escuchamos más, están todos los medios llenos de mucho ruido de la inteligencia artificial, pero es necesario que comencemos a discernir qué es exactamente lo bueno, lo raro y lo extraño de la inteligencia artificial y más importante aún, cuáles son los datos que tienen evidencia científica y evidencia que se implemente en nuestras empresas. Lo segundo es que esta encíclica no viene sola, es también una declaración y una declaración profunda articulada con la doctrina social de la Iglesia, como en este contexto la Iglesia, como el cristianismo, es parte esencial de la dignidad humana y esta coyuntura nos parecía absolutamente importante comenzar a asumirla y importantísimo comenzar a trabajar en torno a esta coyuntura y trabajar de forma sostenida. Hay también otro dato importantísimo en este contexto. Si quieres, siguiente, Vanina. Entonces, tendríamos una articulación entre iglesia, inteligencia artificial y empresa, y no cualquier articulación. Por el lado de la iglesia, ¿qué criterios ofrece la fe? ¿Qué criterios ofrece el cristianismo vivo actual para enfrentar este desafío de la inteligencia artificial? Así que en ese contexto nos acompaña el Padre Juan para que nos pueda contar un poco de qué se trata la encíclica, qué contenido tiene y qué sentido tiene eso para nosotros actualmente en 2026. Por supuesto, está el escenario de la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial en 2026? Escuchamos todo el tema ruido, que negocios en todo lado, que los modelos chinos, que el destilado, que el tema de Anthropic, que la IA va a cambiar todo en una semana y no pasa eso. ¿Qué está pasando con el escenario real de la inteligencia artificial por un experto, que es Rafael? Muchas gracias por estar con nosotros. Y al final, una articulación necesaria, que es la articulación de, bueno, ¿y la empresa paraguaya qué onda? ¿Dónde estamos nosotros parados frente a ese desafío? ¿Cómo nosotros podemos competir y cómo podemos hacerlo de una forma muy bien articulada? En esos tres escenarios es donde estamos actualmente parados. En la iglesia, inteligencia artificial y empresa. Y para finalizar y para ya pasar a nuestros panelistas, si quieres la siguiente, Vanina. Oh. Hola, ¿me escuchan? Ahí está, perfecto. Y esto, digamos que como ADEC, hemos participado en diferentes columnas en específico y para poder abordar lo que es el dilema y lo que es el dilema y las columnas, justamente han comenzado a trabajar en frente a este dilema de la inteligencia artificial, de cómo nosotros podemos enfrentarlo con un sentido humano y cómo podemos trabajar en torno a este desarrollo.
Así que ese es el dilema. El dilema es cómo la empresa paraguaya puede usar la inteligencia artificial para competir actualmente, cómo se puede sostener una conversación hoy frente a la inteligencia artificial. Y creo que la pregunta absolutamente sensacional es, ¿todo lo que una empresa puede hacer con inteligencia artificial debería hacerlo? ¿Cuál es el límite? Realmente promete tantas cosas positivas, pero por otro lado, ¿qué pasa si la empresa no la implementa y qué pasa con nuestra competitividad empresarial? ¿Qué pasa con nuestra imagen frente al mundo? En fin, un temón. Y es un temón que podemos discutir muchísimo. Así que le doy paso a nuestros panelistas, que son los más importantes del escenario. Tenemos al padre Juan, a Rafael, al Beltrán, y bienvenidos. Un gusto que nosotros podamos tenerlos como AD, como comité de formación. Para nosotros es un placer tener su conocimiento, su experiencia. Y sin decir más, el padre Juan nos acompaña. El padre Juan es nuestro guía espiritual de la ADEC. Es un conocedor profundo sobre todo lo que es la doctrina social de la Iglesia y tiene algo para compartirnos que responde a qué es esto de la encíclica y qué es Magnifica Humanitas actualmente. Padre, está silenciado. Si quieres, activas tu micrófono. Eso, ahora sí. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alex. Muchas preguntas se hacen y también me hacen, ¿verdad? Una y otra vez acerca de la encíclica, que ha tenido una repercusión pública mucho más allá del ámbito de la Iglesia, indudablemente por la temática a la que está también dirigida. Y quizá la primera, un poquito pregunta de tipo exterior o un poquito más superficial, pero que interesa también a muchos, es ¿qué valor tiene una encíclica o qué significa que es una encíclica? ¿Ah? La palabra encíclica viene justamente tiene que ver con ciclo. Es decir, es una circular, podríamos decir en español. Una carta abierta y dirigida ampliamente, más o menos, a todos. Las encíclicas en la Iglesia son un documento importante. Son cartas abiertas, de algún modo, públicas, del Papa. Solamente el Papa escribe una encíclica. Los obispos escriben cartas pastorales, pero no escriben una encíclica. Tiene otro valor y otro peso magisterial. Normalmente está dirigida, sobre todo antes, más dirigida a los obispos y a través de los obispos a toda la Iglesia, pero expresamente, sobre todo desde el Concilio Vaticano II, muchos de estos documentos se dirigen abiertamente a todas las personas de buena voluntad, es decir, a todo el mundo, más allá de los católicos, más allá de la Iglesia. Y como documento, es el documento más importante de lo que se llama el magisterio ordinario. Hay un magisterio ordinario que es todas las enseñanzas, ¿verdad?, del Papa, las catequesis del Papa, etcétera. Pero hay un magisterio llamado extraordinario, que es cuando el Papa define un dogma, proclama un dogma. Por supuesto, esto no ocurre cada 2 semanas, ocurre una vez en décadas. Un paso tan importante de ese tipo. El último que proclamó un dogma fue el Papa Pío XII en 1950. O sea, desde entonces no hay un nuevo dogma que se haya proclamado. Por lo tanto, no hay nada del magisterio extraordinario de la Iglesia. Pero del ordinario, por supuesto que el magisterio del Papa es más importante que los demás, que el magisterio de un obispo, ya por su responsabilidad y por su cargo. Y una encíclica es más importante que una homilía que da un domingo, o es más importante que la catequesis de los miércoles que da el Papa siempre. Es decir, dentro de los documentos, una encíclica es muy importante. Hay otras cosas parecidas, por ejemplo, exhortación apostólica, que no tiene como el rango de encíclica, pero es un documento magisterial y del Papa también de mucho peso. En este caso es encíclica
y desarrolla siempre las encíclicas algún tema de importancia que el Papa considera central o importante en este momento para toda la Iglesia. Puede ser un tema más directamente de fe teologal, o un tema más moral, o sobre la vida espiritual. Por eso hay encíclicas sobre distintos temas, ¿no? Sobre la santidad, por ejemplo, o sobre la Eucaristía, o sobre los laicos, etcétera. ¿Podemos pasar la página? Bueno, en este caso, la magnífica Humanitas, ¿eh? Tiene especial importancia porque es la primera encíclica de León XIV. Y al menos en los últimos papas, desde el concilio en adelante, la primera encíclica de un papa tiene como el carácter de un programa, tiene un carácter así programático, ¿verdad? Es como su programa de gobierno, como el programa de su pontificado. Ahí he puesto algunos ejemplos de justamente los últimos papas. Ecclesiam Suam de Pablo VI, que trató sobre el diálogo a todos los niveles en la iglesia, con los protestantes, con el mundo entero. Fue muy importante esa encíclica. Redemptor Hominis de Juan Pablo II también fue programática, puso Cristo y al hombre en el centro. Cristo es el hombre y el redentor del hombre. Entonces puso ese centro Cristo céntrico y antropocéntrico en el centro de todo su mensaje. Deus Caritas, ahí está un poquito mal escrito, de Benedicto, y muy fuerte fue Evangelii Gaudium, la primera encíclica propiamente de Francisco, donde presenta su gran proyecto de iglesia, su sueño. El León XIV, ya cuando fue elegido y eligió el nombre León, dijo expresamente que lo hacía en referencia a León XIII, un papa del final del siglo XIX. Él fue papa desde 1889 hasta pasado 1900 y se puede llamar como el gran pionero de la doctrina social de la Iglesia, con una encíclica muy importante que se llamó Rerum Novarum. Significa las cosas novedosas, las cosas nuevas, los grandes cuestiones sociales que en ese momento desafiaban también la Iglesia y su mensaje. Y él se puso en esa misma línea, de manera que sabíamos desde que eligió ese nombre y lo explicó, que tenía una inquietud muy fuerte por el tema social, por la doctrina social. Y eligió justamente para su primera encíclica, como digo, programática, el tema social, las nuevas cuestiones sociales de hoy. En el tiempo de León XIII era la revolución industrial, todo lo que esto trajo como consecuencias para el desempleo, para la separación del hombre que tenía que trasladarse a la ciudad, etcétera. Fue un desafío, una revolución social importante, la revolución industrial. Y ya León XIII dijo, hoy eso sigue siendo importante, pero hay temas nuevos marcados por la tecnología, ¿verdad? Pasamos la página. León XIV ubica en esta encíclica, se ubica en la línea de todas las grandes encíclicas sociales. Como dije ya, Rerum Novarum de León XIII, pero después hubo varias, para nombrar las más recientes, de Juan Pablo II, una sobre el trabajo, Laborem Exercens, y otra sobre la cuestión social, Centesimus Annus. Después Francisco tuvo dos importantes también. Evangelii Gaudium tiene temas sociales importantes, pero encíclicas realmente sociales fue Laudato Si, todo el tema ecológico, la creación, la casa común, y Fratelli Tutti, sobre la fraternidad universal, ¿no? Temas muy
de muchísima actualidad y que tuvieron un impacto mucho más allá de la Iglesia realmente también. La doctrina social, yo le recomiendo mucho las primeras dos capítulos de la encíclica, son un resumen estupendo de doctrina social, donde primero describe qué es la doctrina social, después cuál fue su desarrollo y su historia, y en la tercera parte cuál es el fundamento y sus principios. Esta descripción que hace dice, la doctrina social es como la lectura de la realidad y de la historia a la luz de la fe, a la luz del Evangelio. Por eso es como un Evangelio actualizado o adaptado a la realidad de hoy y aplicado a las cuestiones sociales de cada época. En nuestros días, que nos toca vivir en este siglo XXI ya bastante adentrado, son muchos los problemas que continúan siendo eminentemente actuales. El problema de la pobreza, de la justicia, del trabajo, de la familia, del cuidado, no han pasado, no son temas ya resueltos, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero la Iglesia de alguna manera ya ha ido tomando posición frente a todo eso. En estos momentos, ¿cuáles son los nuevos temas? Las rerum novarum de hoy. ¿No? ¿Cuáles son esos asuntos nuevos que nos ocupan? Y sin duda es la revolución tecnológica, digitalización, robótica, todo lo que está vinculado a la revolución tecnológica, y la inteligencia artificial es un poquito como la culminación de esto. Pasamos la página. Esto ya es un resumen. En esta y en la próxima lámina hice como un pequeño resumen de las tesis central del documento. Y después, si nos queda un poquito el tiempo, en las páginas siguientes vamos a ir mostrando distintos temas centrales de la encíclica, capítulo por capítulo. Pero esta lámina y la que sigue son como un resumen central del pensamiento principal de la encíclica. El Papa León XIV reflexiona sobre el desafío que representa la inteligencia artificial y el rápido desarrollo tecnológico para la dignidad de la persona humana, cómo repercute. Su punto de partida es nuestra visión cristiana del hombre, el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, con una dignidad única que ninguna tecnología puede sustituir, ni reducir, ni reemplazar, ni limitar. La dignidad humana, la dignidad de cada persona. Eso es como el punto de partida, porque es imagen y semejanza de Dios. El Papa reconoce los enormes beneficios de todos los avances tecnológicos y de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la vida actualmente. Hasta un adolescente consulta su chat de GPT para averiguar cualquier cosa, ¿verdad?, en su celular. Pero hay indudablemente avances extraordinarios en la medicina, en la educación, en la investigación, en el desarrollo humano, en todos los temas, y por supuesto en los temas económicos, empresariales. Por supuesto que todos estos avances tecnológicos, que son permanentes, indefinidos, casi se puede decir, son enormes y que ofrecen oportunidades únicas. Pero advierte, sobre todo, que el progreso, la tecnología, la inteligencia artificial, no es un fin en sí mismo, es un medio, es un instrumento. Es un instrumento que en sí es bueno, o si se quiere, es neutral. Puede usarse para bien o para mal. Su valor moral depende del rostro del que la maneja, ¿ah? Y de quién está detrás. Pero que es un instrumento necesario, útil, provechoso, pero que hay que saber usar bien. Y usar bien significa que esté ordenado a la dignidad de la persona humana, a la verdad sobre el hombre y al bien común.
Si para eso sirve, bienvenido. Si va en contra, si va en favor, no sé, se utiliza para la guerra, para la manipulación y va en contra de la dignidad del hombre y del bien común, está mal. La segunda página. La encíclica por eso denuncia los riesgos de lo que llama el Papa el paradigma tecnocrático. O sea que la primacía está en lo tecnológico por encima de lo humano. Y él llama a proteger lo humano, cuidar lo humano. Seguimos siendo hombres. Tiene un lenguaje también muy humano, valga la redundancia. Y por eso advierte estos riesgos de reducir la persona a datos, la manipulación de la libertad, la concentración del poder tecnológico, la pérdida de empleo sin protección social, el uso militar de la inteligencia artificial, la difusión de la desinformación. Y finalmente propone por eso una cultura donde la innovación tecnológica esté guiada por la ética, la solidaridad, la subsidiariedad, la fraternidad, esos son los principios centrales de la doctrina social, invitando a construir una auténtica civilización del amor también en el mundo digital. Pasamos la página, Banu. Esto es un pequeño resumencito que después lo pueden tener indudablemente. Es casi como el índice de la encíclica, los capítulos 1 y 2. Capítulo 1, ahí a la izquierda, que es la doctrina social y cómo nace en diálogo con las ciencias humanas, en un proceso comunitario de la Iglesia, un discernimiento comunitario. Y en amarillo está sobre todo los fundamentos de la persona, ¿sí? La persona humana, su dignidad, y los principios, estos cuatro: el bien común, destino universal de los bienes, subsidiariedad, solidaridad. Pasamos la página, Vani. Y después en los capítulos 3 habla de este paradigma tecnocrático que ya vimos resumido muy poquito antes, y por eso la tarea de cuidar lo humano, la inteligencia artificial, responsabilidad, transparencia, gobernanza, para cuidar lo humano. Y ahí aparecen dos ciudades, pero eso va a venir en la lámina siguiente. Y después cuidar lo humano, ahí habla de la verdad, perdón, la página todavía un poquito anterior, la verdad, el trabajo y la libertad. Ahí habla un poquito más extendidamente de esos tres principios centrales: la verdad como bien común, la dignidad del trabajo y la libertad. Ahora sí, pasamos a la siguiente lámina. Y esto es quizá mi último un poquito aporte. Desde el comienzo hasta el final, toda la encíclica, que va tocando muchos temas, y es un desarrollo profundo y muy ordenado, pero tiene siempre como un hilo transversal, que es la opción entre una cultura del poder y la civilización del amor. Y el Papa lo ilustra con dos ejemplos bíblicos: la Torre de Babel, que representa la autosuficiencia, el hombre que quiere construir algo en forma autosuficiente, en base al poder, al dominio y en contra de Dios, pero que al final termina dividiendo y destruyendo la misma sociedad. Y la otra imagen es la ciudad de Jerusalén. Sobre todo toma la reconstrucción después del exilio de Babilonia, cuando vuelve Nehemías y reconstruye con todo el pueblo, entre todos reconstruyen las murallas de Jerusalén, reconstruyen la ciudad. Y es como un motivo, una imagen de construir la ciudad santa, la ciudad de Dios. Esta oposición, contraste, Babel, Jerusalén, de alguna manera tiene su fundamento en el Papa, también en San Agustín. Recordemos que él es agustino, y San Agustín tiene un libro, una de sus obras principales se llama Civitas Dei, la ciudad de Dios, donde contrapone la ciudad terrena
del mundo y la ciudad de Dios. Una es del egoísmo, la otra es del amor a Dios y a los demás. Una se construye sobre el egoísmo, sobre el poder, el orgullo, y la otra sobre la solidaridad y el amor. Y en la página siguiente, que creo que es la última, si no me equivoco, estas son citas literales y puse ahí para que vean, 16 es la introducción, después en la mitad de la encíclica y otra vez al final, unas citas que las leo tal cual. Esta es la bendición que imploramos de Dios y la tarea que tenemos por delante. Ser constructores de comunión, no arquitectos de Babel, siervos del reino que viene y no dueños de torres que se derrumban. Y más adelante vuelve siempre sobre esta imagen, dos ciudades, dos amores. La construcción de Babel o la de Jerusalén comienza en cada uno de nosotros. Y más adelante, en la parte final, el último capítulo, dos lógicas opuestas. Por un lado, la tentación de construir la torre de Babel, confiando en el poder y en el orgullo. Por otro, la paciencia de reconstruir Jerusalén pieza por pieza, cuidando lo humano y el bien común. Bueno, hasta ahí creo un poquito sobre la encíclica en general. Después vendrán algunas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Padre Juan. Me pareció sensacional y creo que a todos nos ha quedado absolutamente claro qué es la encíclica, por qué el momento y lo más importante de la presentación de la encíclica. He anotado algunas conclusiones que al final voy a compartir con todos. Si tienen preguntas, si tienen dudas, está nuestro chat disponible. Al final lo que prometemos es ir reuniendo todas las preguntas para hacerlo a todos nuestros panelistas y que podamos aprender lo más posible. Ahora yo quiero presentar a nuestro experto de inteligencia artificial, que es el presidente de la Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial, Rafael. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Alexander. El placer es mío. Sí, ahí estás, listo. Y muchas gracias, Rafael. Hemos invitado a Rafael principalmente para preguntarle sobre esto, o sea, en general, comenzando de qué es eso de la IA. Yo sé que parece increíble que en 2026 no sepamos, pero la verdad es que no es que sepamos mucho. Muchas personas creemos que la IA a veces se resume en ChatGPT y en los chats conversacionales, pero generan una transformación profunda de la economía, de la empresa, y además que 2026 ha sido una época súper movida en inteligencia artificial y ha cambiado muchísimo lo que hoy se entiende por IA a lo que se entendía hace algunos años. Así que le propusimos a Rafael que nos contara qué es eso de la IA, cómo se ve hoy y por supuesto qué está pasando con este escenario actualmente en el mundo, en Paraguay en este contexto. Rafael, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Me permito apoyarme en algunas diapositivas aquí, así que a ver si puedo presentar. Ahí está. Un pequeño descargo. Esta presentación fue asistida ya, de hecho, con inteligencia artificial, así que van a encontrar también imágenes y contenido que pudo haber sido apoyado por inteligencia artificial. Antes de empezar, yo entiendo que tenemos ya alguna idea de qué puede ser la inteligencia artificial. Vamos a entrar en detalle, pero quería iniciar con esto. La inteligencia artificial hoy ya no es algo nuevo, es algo que ya se está usando, ya está impactando la vida de muchísimas personas y realmente lo que empieza a cambiar, como bien decías ahora, a partir del 2026, no es más de tanto la tecnología, es más bien cómo la usamos, para qué la usamos. Y a partir de la encíclica Magnificat Humanitas, también nos estamos planteando para qué va a servir y de qué punto de vista esto se empieza a utilizar. Obviamente es una herramienta que aporta y puede aportar mucha eficiencia. Esto nos puede generar mucho valor dentro de las empresas también, siempre y cuando podamos tener un modelo de gobernanza orientada al bien común. Avanzando un poquito, ¿cómo fue evolucionando esto en términos prácticos, digamos, sin entrar en mucho detalle técnico? Recordaban que después de la pandemia, cerca del 2022, esto empieza como la inteligencia artificial generativa. Aparece ChatGPT con sus primeros modelos y esto marca el inicio de una nueva era de la inteligencia artificial basado en los LLM, que se conocen como los grandes modelos de lenguaje, y luego vinieron sus alternativas. Lo que hizo fue poder poner a disposición de las personas
digamos, no en el ámbito académico, científico o técnico, el acceso a una herramienta con la que puedan interactuar. A partir del 2023, se empiezan a utilizar en empresas pequeños pilotos, pequeñas adopciones de este tipo de tecnología basada en el LLM, donde se podía empezar a generar algunos aprendizajes y empiezan a aparecer empresas que basan servicios incluso en inteligencia artificial. Fíjense, estamos hablando ya 3 años atrás. En el 2024, lo que cambia en la inteligencia artificial es que estos sistemas de consulta e interacción humana ya empiezan a conectar otros sistemas disponibles en las empresas y le da una potencia adicional. Es decir, ya no solamente podrías hablar con una herramienta como ChatGPT, sino que además podrías conectar tu Workspace de Google, el Office 365, el ERP, que es el sistema de gestión empresarial, el sistema de gestión de relacionamiento con clientes, el CRM, y otras plataformas que tenías en tu empresa. La evolución natural nos marcó en el 2025 la aparición de los agentes de inteligencia artificial. Los agentes no solamente permiten una interacción en lenguaje natural con las personas, sino que también pueden interactuar entre sí y automatizar no tareas específicas, sino flujos de trabajo ya más complejos. En algunos casos, y aquí viene lo que empieza a ser peligroso, pueden empezar a tomar decisiones y interactuar con equipos humanos completos. Ya en el 2026, esto cambió un poco más, eh, ya que los agentes podían empezar a crear comunidades de agentes. Y acá empiezan riesgos un poco más profundos, ¿no? Habrán escuchado ya en Argentina lo del gemelo digital eh, y la personería jurídica para agentes de inteligencia artificial. Son discusiones que hoy están, digamos, en el dominio público y tendríamos que empezar a pensar cómo desde nuestra cultura vamos a reaccionar con esto. ¿Qué es lo que hoy sí podemos hacer con inteligencia artificial? Bueno, creo que ya está en el mercado soluciones ya instaladas para automatizar procesos. Esto es responder a consulta de cliente, chatbot habrán visto ya hace mucho tiempo. Se pueden clasificar documentos, procesamiento automático de facturas, extraer datos de distintas fuentes, consolidar, armar nuevos reportes, hacer presentaciones. Esas son cosas que ya desde hace mucho tiempo se pueden hacer. También tenemos asistentes, no solo para redacción y resumir reuniones, como el que estamos usando en esta misma llamada de hoy, sino también para generar propuestas. Y acá vamos de nuevo, eh, ¿quién está detrás de las decisiones que estamos tomando? ¿No? Hay cosas que no deberíamos delegar. Ese conjunto de decisiones hoy se piensa como un modelo de gobernanza del uso de IA en las empresas, que vale la pena luego entrar un poco en detalle en ese tema. Eh, bueno, obviamente apoyar decisiones basadas en datos, eso ya lo hacíamos incluso antes de la inteligencia artificial, y también se puede medir desempeños y resultados no solamente de una máquina, sino también ya de personas. Y de nuevo, aquí también hay que tener mucho cuidado. Los modelos tienen algo que conocemos como sesgos, ¿no? Estos algoritmos están entrenados de una manera, como decían, toma el rostro de quien la conciben y probablemente los criterios de desempeño no sean simétricos en todas las culturas. Entonces también levantan algunas alertas estos procesos de análisis. Bueno, y lo nuevo que está de moda es la parte de generación de contenido. Esto, como ven, también hablaba más temprano el padre sobre los fake news y los contenidos, digamos, desinformantes. Ese es un problema, pero también nos permite diseñar imágenes, campañas, presentaciones como estas, eh, desarrollar software. Hoy en día, sin tener ninguna habilidad de programación, uno puede desarrollar un software. También se puede producir videos de alta calidad. Entonces, de nuevo, la herramienta, como decían, no es un fin, sino es una herramienta y depende de cómo la usemos. ¿Qué todavía no podemos hacer con inteligencia artificial? Bueno, básicamente lo que la inteligencia artificial hoy no puede hacer es comprender el contexto. Esto que hablábamos de la intuición, cómo esto afecta a los demás, y en particular que tocaba la encíclica, la solidaridad es un problema todavía para estos modelos de inteligencia artificial. Definitivamente no pueden asumir responsabilidades, por eso que la decisión de tener personería jurídica para
un agente de inteligencia artificial puede ser un problema. No tiene conciencia moral, sí puede tener consideraciones reglamentarias, legales, pero definitivamente no tiene conciencia. No puede reemplazar el juicio humano en ningún caso. eh, y estamos viendo las primeras herramientas hoy en día de agentes legales en el sistema judicial, que hablaban hace poco, creo que fue la semana pasada, probaron un pequeño modelo que les permitiría tomar decisiones sobre escenarios eh, donde aplicaban silogismos en el sistema judicial. Y eso puede ser un problema porque estamos sacando el juicio humano, el rostro humano de la decisión sobre el destino de las personas. Tampoco puede entender valores, no puede generar empatía, no se puede poner en el lugar del otro, lo que nos hace, al fin y al cabo, humanos, ¿no? Por ende, es complicado decidir qué es lo justo y qué es lo adecuado. Y, por supuesto, liderar personas y construir una cultura va a ser muy difícil sin todo lo anterior. Hay algunas expectativas que son exageradas y entonces me tomé la molestia de preparar esta lámina entre mito y realidad, ¿no? Se hablaba de que la inteligencia artificial va a reemplazar los empleos. En realidad lo que estamos viendo, y tenemos ya estudios previos, lo que está haciendo la inteligencia artificial es requerir algunas transformaciones en los puestos de trabajo. Definitivamente estos puestos nuevos que se van generando requieren mucho más capacidad de discernimiento, pensamiento lateral, lógica, y no tanto más tareas manuales. Digamos, el trabajo que antes alguien hacía tomando notas, hoy ya no es necesario, pero quizás sí se requiere elaborar estrategias en tiempo real mientras está ocurriendo un evento. Ese es el tipo de reemplazos que está ocurriendo. ¿Funciona sola? Definitivamente no. Realmente hay requerimientos importantes para cualquier tipo de inteligencia artificial y en particular los modelos de uso empresarial. Esto necesitan primero que nada datos de calidad. Habrá alguien que ocupa un cargo gerencial. La intuición puede ser muy buena, pero si el dato no es real, la decisión nunca va a ser correcta, ¿no? Requiere una supervisión humana en todos los casos y es procesos estructurados y que estén bien definidos. Eso, como sabrán, no siempre es posible, ¿no? La inteligencia artificial falla, no es que siempre tenga razón. Se puede equivocar y no solo equivocar, puede alucinar. Eso significa va a intentar de darnos la respuesta que esperamos, sea correcta o no. Tiene una intención de cumplir con nuestra demanda como una persona normal, pero no siempre el dato va a ser correcto. Así que siempre hay que verificar los resultados que esto arroja. Y de todos modos no es determinístico. La respuesta puede variar si se vuelve a hacer la misma consulta. Hmm. ¿Es objetiva y neutral? Definitivamente no. Esto refleja básicamente, como decíamos, el rostro de quien la concibe, ¿no? Hay datos que tiene y hay datos que no tiene y los va a inventar. Y hay sesgos con los que fue entrenado. Eh, Puede tener ciertas distorsiones y en general se observa mucho en cuestiones culturales. Y definitivamente no es una solución mágica, no es una herramienta tecnológica. Esto requiere como insumo una estrategia, requiere una cultura y requiere un líder. De nuevo, como decíamos antes, es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Resumo cuatro decisiones difíciles eh, donde la tecnología se encuentran con los valores, ¿no? En el marco de la encíclica. Y empiezo por las personas, ¿no? Incluir una herramienta como esta en un entorno laboral, sea o no empresarial, va a afectar a las personas. Y ahí la pregunta es, ¿qué impacto tiene en el puesto y en la persona que está adoptando esta herramienta? Como un tema clave a resolver en el momento de decidir adoptar cualquier solución de inteligencia artificial, ¿no? Tendría que ser una herramienta que pueda potenciar el trabajo y las capacidades humanas y no buscar reemplazar para recortar costos. Y de nuevo, ¿cómo aseguramos que exista una transición justa e inclusiva? Hablando de nuevo de la solidaridad y la fraternidad en la adopción de inteligencia artificial. De nuevo, si conseguimos esta herramienta como una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas y orientadas al bien común, puede generar ese valor adicional que le dé más competitividad a las empresas. Algo en lo que vamos a trabajar mucho desde Sopaya también, por supuesto,
es el tema de los datos. Hay un problema primero de privacidad de la información, ya sea personal o empresarial o industrial, pero también hay otro problema adicional que es de la calidad y la trazabilidad de la información. ¿Qué datos usamos y por qué? Yo me imagino que la pregunta no es igual en un hospital que tiene una ficha clínica del paciente, en un banco que tiene información bancaria de las personas, o en una organización que trabaja con datos abiertos de, no sé, por decir el presupuesto público. Son diferentes tipos de uso que se le va a dar a la información y eso habría que considerar dentro de una estrategia de adopción de inteligencia artificial. La frecuencia de actualización de los datos de nuevo y la calidad son relevantes y tenemos que tener dentro de nuestro modelo de gobernanza una estrategia de protección de estos datos y de la privacidad, pero no solo de la privacidad, sino de utilizarlos de una manera correcta. Con respecto a la transparencia, y acá viene el mayor problema que estamos encontrando con la adopción de inteligencia artificial en Paraguay, normalmente no se declara eh, cuándo se usa y cuándo no se usa inteligencia artificial, y eso puede generar algún conflicto, ¿no? Habrán leído seguramente alguna noticia de algún político que deja la referencia a inteligencia artificial en su discurso. Esto también ocurre en los temas legales, también ocurre en reuniones empresariales. Nosotros recomendamos siempre que cuando se ve involucrado algún algoritmo o agente de inteligencia artificial, se haga referencia explícita para que las personas que están consumiendo la información puedan saber que eso hay que verificar y puede tener sesgos. Las decisiones que toma la inteligencia artificial tampoco son en general transparentes. Hay para que lo puedan tener en cuenta cuando van a decidir usar inteligencia artificial, hay modelos que son abiertos, le dicen, como los que usa Llama o los de Meta, y hay modelos que no son abiertos, como los de Anthropic o incluso OpenAI ahora, donde no se puede saber realmente cómo es el proceso de la toma de decisión. Quizás hay lugares donde el nivel de transparencia exige, más todavía si va a tener un impacto cultural o de atención a personas, entender cómo se construye el modelo y qué sesgos tiene. Y con respecto a la responsabilidad, las preguntas que identificamos como difíciles es que normalmente no se define quién es responsable por un comentario, un contenido o una decisión basada en inteligencia artificial. El modelo de gobernanza debe prever también establecer claramente las responsabilidades, los mecanismos de control, de supervisión, de intervención humana y qué hacemos cuando ocurren errores o aparecen los sesgos. Como dice ahí abajo, decidir con inteligencia artificial no es solo una cuestión técnica, una elección estratégica, ética y debe seguir siendo humana. Entonces, dicho todo esto, la inteligencia artificial es definitivamente una ventaja competitiva, pero no gana quien tiene más inteligencia artificial, sino la que la integra mejor y la que termina utilizando para aprovechar el potencial del equipo humano. Elegir la herramienta tecnológica es importante, también identificar los procesos, desarrollar la habilidad de las personas que la van a utilizar, definir principios y políticas claras y de nuevo generar resultados que sean medibles para poder iterar el proceso. Les resumo un pequeño eh, listado de pequeños pasos que se pueden hacer rápidamente para empezar este proceso. De nuevo, esto es cíclico, lo pueden ir ajustando a medida que van avanzando. Pero es importante partir de un problema identificado, que sea un caso que tenga un impacto real y que sea medible dentro del negocio. Eso les va a permitir poder retroalimentar el proceso. Hay que asegurarnos que los datos con los que contamos sean de calidad, es decir, que hayan estado bien gestionados, que sean accesibles y que estén bien estructurados. Tenemos que formar y empoderar a las personas que van a utilizar esta herramienta. Eso puede incluir una capacitación interna o externa, pero no solamente técnica, también tiene que tener un conjunto de habilidades blandas. Luego deberíamos establecer los principios y gobernanzas. Hay que tener reglas claras y políticas empresariales para el uso ético y seguro, además de eso responsable, la inteligencia artificial dentro de la organización. Muchos problemas de ciberseguridad van a ocurrir a partir de la inteligencia artificial. Hay cosas que no sabemos. Por ejemplo,
Se hizo muy famoso hace poco una persona que evidenció que todas las conversaciones de cloud que uno comparte, de hecho, están indexadas en Google. Si uno alguna vez compartió una conversación con Claude, puede googlearla y la va a encontrar. Ese es un problema cuando no tenemos una gobernanza clara de lo que estamos haciendo. Definitivamente siempre la recomendación es empezar en pequeño y luego escalar. Hay que hacer pequeños pilotos de aprendizaje rápido, de nuevo, medible y que se pueda amplificar. Hay que colocar siempre las personas en el centro. De nuevo, el objetivo es potenciar las habilidades humanas. Siempre es bueno colaborar y crear alianzas. Podemos ahondar más ese tema con Sopaya luego en una segunda iteración. Y de nuevo, como elegimos bien el problema en un principio, es importante que se pueda medir el impacto, ajustar y empezar de nuevo. Principios que deben guiarnos siempre, también agregamos esto, la dignidad humana, promover las capacidades de cada una de las personas, ética y justicia, digamos, evitar sesgos, discriminaciones y generar acceso a o igualdad de acceso a las oportunidades, la transparencia, el bien común y la solidaridad como impacto positivo de nuestra adopción y la responsabilidad y sostenibilidad, porque esto consume muchísima energía y el impacto en el medio ambiente del uso indiscriminado de inteligencia artificial también es un problema. Eh, bueno, de nuevo, esto es medio repetitivo, pero la inteligencia artificial no es una tendencia tecnológica, es una oportunidad histórica para impulsar empresas a ser más competitivas, humanas y sostenibles, y también a las personas propiamente dicho, ¿no? Y último, y ya no les molesto más, hay 5 errores que son muy comunes que tienen que ver con este plancito que presentamos anteriormente. No tener identificado un problema que resolver. Nos pasa mucho que nos consultan. Yo quiero usar IA en mi empresa y ni siquiera sabemos para qué. Ese es un problema, no es por ahí. Eh, Subestimar la calidad de la gobernanza de los datos es pensar que tenemos datos confiables y en realidad no. No involucrar a las personas o no preparar a las personas para este proceso. Al fin y al cabo, de nuevo, la inteligencia artificial es una herramienta, los motores siguen siendo las personas. Ignorar la ética de la transparencia y los riesgos involucrados en adoptar esta tecnología siempre termina en fracaso. Y esperar resultados inmediatos, eso no existe con esta tecnología o con ninguna otra. Esto es un proceso de mejora continua y hay que experimentar y hay que ajustar. Eso es todo, perdón si me extendí un poquitito. No, tranquilo, Rafael, la verdad es que un gustazo. Es una súper presentación y prácticamente nos has dado una masterclass de cómo implementar IA, cuáles son los elementos a tener en cuenta. Y me encantó algunas palabras relacionadas con la gobernanza que seguramente vamos a conversar ahorita muchísimo con nuestro tercer panelista, con Beltrán. Beltrán Machi es expresidente de la DEC, es un conocedor profundo del entorno empresarial paraguayo. Y ahorita en breve vamos a tener la posibilidad de juntarlos a los tres para poder conversar un poquitico. Así que, Beltrán, el micrófono es todo tuyo. Y el gran tema tiene que ver, bueno, y con todo esto, Paraguay, ¿qué onda? ¿Dónde está nuestra empresa? ¿Cómo enfrentamos estos desafíos? ¿Y hacia dónde deberíamos dirigirnos? Gracias, Alex, y buenas tardes para todos. Realmente un privilegio poder compartir con ustedes sobre este tema tan actual y apasionante. Eh, la inteligencia artificial en Paraguay no es una cosa nueva, sobre todo ha sido usado ampliamente en estos procesos que hemos vivido en la industria de los servicios inicialmente, porque son, digamos, estas empresas las que han acumulado datos de manera significativa en su historia, han almacenado esos datos, han sido datos trabajados de calidad. Esto ha sido un proceso que hemos vivido, sobre todo en el sector financiero en su historia, pero fundamentalmente esto que hoy tenemos, bancos operando 24 horas sin procesos de cierre manuales, humanos, como eran hace unos pocos años, no serían posibles sin la inteligencia artificial. La industria de servicios ha tenido un impulso significativo de la mano de todo lo que es automatización de procesos, digitalización, robótica,
y finalmente la inteligencia artificial, que lo que está pasando hoy es que esto se está democratizando, digamos. Se está aplicando en muchas industrias. En Paraguay, la industria agrícola, el sector agropecuario, usa inteligencia artificial para medir la calidad de los suelos, para medir la cantidad de agua que necesita un cultivo, el momento de cosecha, etcétera. Acá ha habido un cambio importante porque hoy esos datos que antes teníamos que cargar manualmente, verificar manualmente, hoy casi en su totalidad son tomados en base a sensores, lectores que terminan digitalizando y poniendo a disposición de las empresas gran cantidad de datos de mejor calidad, por cierto, porque no están sujetos al error humano, digamos. Entonces, creo que hoy hay datos de la naturaleza y de las cosas que están acumuladas y que están disponibles para su uso. Hay datos de proceso que son muy particulares de cada industria y de cada empresa también, que están siendo digitalizados y están siendo procesados con inteligencia artificial, pero sobre todo hay datos de personas y ahí hay que resaltar que el gran acumulador de datos de las personas es el Estado. Cualquiera de estas cosas que mencionaba Rafael y el padre son aplicables al mundo de las empresas, pero sobre todo al mundo del Estado, ¿verdad? Porque el Estado acumula gran cantidad de datos y si no usa bien esos datos, bueno, podemos tener procesos de regresión democrática, etcétera. Encontré una terminología muy interesante investigando que habla de la discriminación algorítmica, una nueva forma de discriminación, porque lo que hacen las empresas es construir perfiles de las personas para ofrecerles sus servicios, sus productos, y ahí puede suceder un montón de cosas, ¿verdad? Y el Estado también construye perfiles de las personas. El sector financiero, por ejemplo, ha usado inteligencia artificial para esto, que es todo el sistema de prevención de lavado de dinero, monitoreo de transacciones. No sería posible tener este nivel de seguridad cibernética que tenemos en la industria de los servicios y financiera si no usáramos inteligencia artificial, ¿verdad? Eh, el monitoreo de las operaciones, hoy un banco puede tener un mapa de calor de sus clientes. Eh, Podemos discutir si esto se puede usar en la práctica, porque generalmente los contratos tienen letra chica, no leemos la letra chica, pero uno puede saber perfectamente dónde están sus clientes en un momento dado, en qué comercio están comprando, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay toda una serie de datos que son capturados, repito, en forma eh, electrónica, digital, y que están ahí a disposición para usarlos y ojalá todos se usen de buena manera, ¿verdad? Es sorprendente el uso de la inteligencia artificial en la logística, en la industria logística, los tiempos de entrega, las rutas, todo esto hoy ya responde a esta lógica de inteligencia artificial, ¿verdad? La industria farmacéutica, la industria médica, hoy uno puede pasarle sus estudios clínicos a cualquiera de estas inteligencias disponibles para su uso y uno puede tener una comparación, digamos, con lo que el médico, al cual tenemos que recurrir siempre, pero podemos tener una comparación y entender un poco más los problemas de salud que nos aquejan y las soluciones que nos está planteando nuestro médico de cabecera, ¿verdad? Así que el uso yo creo que es bastante amplio en Paraguay. Tenemos limitaciones, grandes limitaciones, diría yo, porque no se trata de que solo las élites accedan a la inteligencia artificial. Ese yo creo que es un primer dilema que nos plantea todo esto. En nuestro Paraguay tenemos problemas de acceso a energía permanente y de calidad, tenemos problemas de acceso a conectividad, tenemos problemas de regulación, no tenemos una ley de protección de datos, como mencionaba Rafael, muy necesaria, por cierto. No tenemos una ley de identidad digital, tenemos
tantas identidades digitales como instituciones nos han creado una identidad digital, pero no tenemos una identidad digital desde la legislación y para el Estado y para todo lo que hace a este proceso, que creo que es muy necesaria. No tenemos una estrategia repasada y moderna de ciberseguridad. Muchas veces cada institución depende de aquello que ha construido como su solución de ciberseguridad, pero se requiere de mucha más cooperación, de mucho más detalle en esto. No tenemos infraestructura y tenemos el gran acumulador de datos incipiente, digamos, en esto de interoperabilidad, de poder compartir los datos, etcétera, que es el Estado paraguayo. Siguiendo por la industria, eh, les decía yo, la industria de la logística, la industria médica, pero tampoco tenemos un plan de educación. Hoy, cualquier país que quiera instalar esto requiere de matemáticos, requiere de personas capacitadas en el uso de la inteligencia artificial. Requerimos de cooperación entre la academia, las empresas, el gobierno. Requerimos cooperación internacional porque no solo la regulación local debe ajustarse, sino la regulación internacional y sobre todo requerimos de protección de esto que yo les decía, la construcción de perfiles que pueden ser usados positivamente o negativamente, ¿verdad? Y pueden ser influenciados nuestros perfiles a través de lo que nos dan usando la inteligencia artificial. Eh, Creo que la ganadería es otra área donde se está usando incipientemente la inteligencia artificial. La acumulación de datos es muy importante. Hoy es relativamente barato introducir sensores en los animales de manera que estos puedan contener información y trasladar esa información para un uso, procesarla y tener información de primera mano sobre distintos tipos de problemas que pudiera tener y de oportunidades que pudiera tener uno en la industria ganadera, sobre todo de la trazabilidad que hoy es como que una condición para la industria alimenticia en general, ¿verdad? Así que creo que estamos ante una explosión de uso en los últimos años, pero esto pasó desde la automatización de datos, como les decía, la robótica. Recuerdo en los inicios los bancos tenían que cerrar manualmente y parar todas sus operaciones en el proceso de cierre. Hoy esos procesos de cierre se hacen en simultáneo, no hay cortes más que programados para ajustes y soluciones a nuevas incorporaciones y desafíos, pero ya no existe esto que yo les decía a funcionarios que tenían que dormir por llamarlo de una manera, pasar la noche haciendo procesos manuales. Todo esto es automático. Pasamos de una persona que tenía que verificar la firma en los cheques en los bancos en forma visual eh, a tener la firma con un lector digitalizado que de alguna manera simplificó tremendamente el trabajo bancario, ¿verdad? Así que, repito, hay muchísimas industrias que están usando la inteligencia artificial y no solamente industrias ya instaladas, sino cualquier emprendedor que hoy quiera iniciar un negocio tiene en la inteligencia artificial un gran aliado para obtener datos, conseguir información, poder hacer su plan de negocios, etcétera. Creo que una herramienta que tiene, así como tiene riesgos, tiene realmente grandes beneficios para la ciudadanía y para la humanidad. Muchas gracias, Beltrán. Muchas gracias a todos. Prácticamente hemos hecho un viaje magnífico en todos los momentos de lo que queríamos conversar. El primer viaje sobre el significado de Magnífica Humanitas y qué significa para nuestra vida. El segundo viaje de cuál es el escenario de la inteligencia artificial. Y el tercer escenario, el escenario actual de nuestra empresa paraguaya, de que hay muchas empresas que ya están implementando diferentes algoritmos, que están enfrentando desafíos continuos y se identificaron
algunos desafíos como tiene que ver principalmente con el eje de políticas públicas, de cómo la política pública puede acompañar la gobernanza de la inteligencia artificial. Ahora yo tengo algunas preguntas para nuestros panelistas, para poder tener un diálogo aquí nosotros cuatro y poder conversar un poquito. Y también les invito a que si tienen preguntas se animen, la manden por el chat. Vamos a mirar si nos da el tiempo para irla hablando. Así que yo quiero ir conversando con mis panelistas y quiero pues hacerle la pregunta más difícil al inicio, ¿cierto? La primera es, si mañana un directorio de una empresa paraguaya tiene que tomar una decisión importante sobre la implementación de inteligencia artificial, ¿cuál es la primera pregunta que debería hacerse antes de mirar costos, proveedores o casos de éxito? Que es exactamente lo que ese directorio tiene que pensar principalmente en estrategia. No sé si tú, Beltrán, Rafael, el padre, desean contestarlo, ¿cómo lo ven? Bueno, yo creo que una de las cosas que uno mira en las empresas hoy y una de las deficiencias de algo que a mí me apasiona, que es la contabilidad, es que en la contabilidad no se registra el valor de los datos. Si yo voy a implementar inteligencia artificial, tengo que tener datos disponibles o empezar por ahí, ¿verdad? Tener aquellos datos que me van a servir para que la inteligencia artificial pueda actuar sobre ellos, ¿verdad? Y esos datos, como dijo Rafael, tienen que ser datos de calidad, ¿verdad? Controlados para asegurar un uso legítimo, digamos, de la inteligencia artificial en algún proceso. Muchas gracias, Beltrán. Entonces, la Yo, calidad de los datos. ¿Qué opinas, Rafael? ¿Qué opina, padre? yo le agregaría eso, como habíamos dicho más temprano. La primera pregunta para mí es, ¿por qué incorporar inteligencia artificial? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Qué problema vas a resolver? ¿Y cómo lo medís? Una vez resuelto para qué lo vas a usar y cómo lo medís, es cuál es el plan para potenciar a las personas detrás de ese proceso. Y ahí le doy la palabra al padre. Sí, yo justamente iba un poquito a aportar en algún pasaje de la misma encíclica, el Papa se hace esa pregunta. Eh, ¿Podemos aprovechar la inteligencia artificial? Un poquito la pregunta que vos, Alex, dijiste también al comienzo. Todo lo que se puede, porque la ley lo permite, ¿tenemos que hacerlo? Y yo desglosaría un poquito la pregunta. ¿Acaso todo lo que se puede hay que hacerlo? Y no necesariamente. Segundo, todo lo que se puede legalmente, se puede moralmente. Son dos aspectos, ¿verdad? Pues puede ser que esté permitido. La pregunta es si moralmente es correcto, aunque esté permitido. En general, debería la ley, lo legal, coincidir con lo moral, pero sabemos que no siempre es así. No siempre es así. Entonces, esa es la pregunta. Y el Papa se lo plantea, ¿verdad? Y en el fondo él pone ese criterio. Si incorporar, utilizar, hacer uso de la inteligencia artificial me ayuda al bien de las personas, al bien de las personas concretas, de los que tienen que ver conmigo, a los que presto un servicio como empresa, a mis colaboradores. No solamente si redunda en mayor ganancia, rendimiento, sino ayuda realmente a la calidad de vida de las personas, al bien común, a la dignidad, entonces adelante. Si va en contra de eso, ese es el criterio, ¿verdad? ¿Cuál es la repercusión en la vida real de la gente? Muchas gracias. Y sí, creo que esto de la repercusión en la vida humana, en la dignidad, es absolutamente esencial en el proceso. Y es algo que siempre como que nos lleva a la implementación de la inteligencia artificial. Y justamente en esta, digamos que tomando este hilo y aprovechándonos de este hilo, yo quería hacerles la siguiente pregunta. En los diferentes escenarios, mientras investigaban para este panel en su cotidianidad, ¿cuál es la tensión que para ustedes es más importante actualmente en Paraguay frente al tema de la inteligencia artificial? ¿Dónde creen que es el asunto que aún no estamos resolviendo, que no lo estamos afrontando bien como país? ¿Y cuál es la invitación que ustedes nos harían para enfrentar ese, como el elefante en la habitación en que nadie está hablando? Sé que han hablado varios temas, pero ¿cuál sería el que ustedes consideran? Yo podría dar un pequeño comentario muy cortito, porque no estoy. Mi mundo no es el de la empresa, ¿verdad? Mi mundo es el de la gente que viene con sus problemas, con sus cosas, la familia, jóvenes, etcétera.
Y lo que ahí a veces me preocupa es que muchas veces la inteligencia artificial se está tomando como compañía social. Hay personas que ya no, casi no hablan por ahí a veces con otros, sino que monologan, por decir así, porque es difícil decir dialogan con la inteligencia artificial, pero que en el fondo pasan horas hablando así, ¿no? Ocupando su tiempo. Después me cuenta otra persona de que tenía un problema de salud y demás, pero que ni siquiera fue al médico, sino que lo resolvió con inteligencia artificial, contando un poquito los síntomas que tenía, que le daba un diagnóstico estupendo, qué medicación podía tomar, y como aquí en el Paraguay se puede comprar sin necesidad de receta, hasta podía medicarse solito, ¿no? Con la inteligencia artificial. Es decir, ahí se me plantea un poco a mí hasta dónde va, por decir así, a suplir la inteligencia artificial en muchas de estas necesidades básicas de la persona en su vida cotidiana. Me encanta. Y sí, está pasando muchísimo. Me encanta lo del concepto monologando. Yo lo voy a copiar muchísimo para mi cotidianidad. Sé que Rafael está que se habla. Adelante, Rafa. Sí, una de las tensiones que vengo trabajando mucho, como bien decís vos, Alex, uno de los elefantes en la habitación, es que dentro de nuestra comunidad, la inteligencia artificial y este tipo de herramientas en general, si bien se proponen como un vehículo para solucionar muchos problemas, también es importante saber que generan nuevas brechas que antes no existían. Nosotros hablábamos en otro foro de las brechas que introdujo, bueno, las brechas que se introdujeron desde la revolución industrial, ¿no? Antes la alfabetización era una brecha que impactó mucho en Paraguay. La siguiente brecha que tuvimos en este sentido fue la brecha digital, como decía Beltrán más temprano. La gente no está siquiera conectada en gran parte del territorio nacional. Y ahora tenemos una nueva brecha que es quién puede y no puede utilizar inteligencia artificial, quiera o no, pueda o no. ¿Sí? Y recuerden que esta es una tecnología que no es económica. Esta tecnología tiene una restricción monetaria muy significativa y aparentemente va a ser el mayor peso dentro de la balanza de la competitividad. Entonces, ¿cómo nosotros como comunidad estamos gestionando esta nueva brecha en términos prácticos? Eh, y atado a este tema, que no está por separado, el concepto de soberanía. Comentábamos más temprano que estos modelos de inteligencia artificial toman el rostro de quien las concibe, las gobierna, las financia. Eh, y cuál es el modelo de inteligencia artificial que tiene nuestro rostro? El rostro del ñandutí, el rostro de la guaraña, el rostro de nuestra forma de ser paraguayo, ¿no? Eh, eh, que nos permita ser independientes, como hablaba también el padre más temprano, estos poderes tecnocráticos que se están armando detrás de los grandes modelos de inteligencia artificial. Entonces, de nuevo, para mí la atención del elefante es qué hacemos nosotros como comunidad con esto, porque es una nueva brecha que no tiene una respuesta soberana y no se está construyendo desde la comunidad. No sé qué Sí, pensás, yo creo Beltrán. que siguiendo con lo que Rafael nos plantea, nosotros tenemos brechas demasiado importantes en términos de infraestructura digital, tenemos brechas en términos de educación digital, tenemos brechas en términos de esto que hablábamos de los datos, la acumulación de los datos, la regulación para la interoperabilidad, para el intercambio de datos, qué datos son sensibles, qué datos no son sensibles. No tenemos un actor relevante designado como autoridad de esto, que ojalá fuera independiente y no del Estado, porque aquí hay que regular también al Estado. El Estado, como les decía, es el gran actor de los datos. Y dependiendo de cómo use los datos, vamos a estar mejor o vamos a estar peor, ¿verdad? Y partiendo de las brechas que mencionábamos, nosotros no hemos pasado a ejecutar. Yo me tocó explorar
los planes de digitalización y de transformación digital de varios países para entender el concepto de identidad digital cuando tuvimos una discusión importante con el gobierno sobre la necesidad de tener una identidad digital mucho más robusta que la que teníamos para evitar fraudes, etcétera. Y no hemos avanzado. Yo no he visto un plan del nivel que desarrolló Perú o del nivel que desarrolló la Argentina, digitalización de procesos, una carrera prácticamente que los gobiernos han llevado para incorporar la digitalización para mejorar la vida de las personas finalmente, porque ese es el objetivo, ¿verdad? Creo que tenemos un actor ausente y no estamos hablando de empresas, personas, academia, Estado, de un tema tan relevante que va a cambiar el mundo, está cambiando el mundo ya desde ahora. Muchas gracias a los tres. Yo les tengo la última pregunta ya para pasarle unas preguntas que me han hecho en el chat. Y mi última pregunta es, en todo este escenario, el elefante en la habitación, las tensiones, ahora me encantaría soñar y me encantaría hacer la pregunta de la esperanza. ¿Cuáles son esas oportunidades que no estamos viendo como país en donde la IA puede ser un antes y después, donde puede traer prosperidad, donde puede generar mejores empleos, mejor empresa, mejor desarrollo? ¿Cuál es como ese mensaje o cuál es esa visión a futuro que se espera, no esa oportunidad que no estamos viendo? Entonces, si quieren, Rafael, que ¿quieres empezar, Rafa, o el que desee? No, quizás después del padre podemos continuar. Vale, padre. A mí se me ocurre así como una gran chance, quizá lo pienso muy desde mí mismo, ¿verdad? O sea, que podría realmente regalarme y en qué me podría ayudar personalmente a crecer la inteligencia artificial. Lo pienso espontáneamente en la universalización del saber, en el poder acceder. Es un sueño, ¿verdad? Porque la cabeza nuestra es más limitada, en cuanto a poder acumular tantas cosas, y entonces no vamos a poder nunca abarcar todo eso. Pero la posibilidad de poder tener acceso al saber universal, a la sabiduría universal, no sé, de todas las bibliotecas y de todas las cosas, y es un poquito fascinante, ¿no? Yo ahora creo que se podría dar algo más también aquí. En general, muchas veces sueño que será en el cielo nada más, cuando realmente podremos saber muchísimas cosas que me interesan y que no alcanzo a leer o a estudiar. Bueno, alguna vez será quizá allá, pero creo que eso, sí, la ciencia se beneficia, la medicina se beneficia, la economía se beneficia. O sea, yo creo que aumenta toda esta revolución de la inteligencia artificial enormemente las posibilidades del hombre, siempre que se utilicen para bien y que nos ayuden a vivir una vida más plenamente humana. Muchas gracias, padre. En mi visión a futuro de, de cómo podríamos, o qué nos deja la inteligencia artificial en un escenario idealizado, yo veo como una oportunidad excelente para que el conocimiento, la capacidad humana pueda ser expuesta a nuevos desafíos. Digamos, yo creo que la inteligencia artificial nos va a permitir eh, ponerlos un poco más del lado creativo y humano del conocimiento que del trabajo mecánico. Y quizás yo espero, como bien decía, el acceso universal al conocimiento es una promesa muy interesante, pero me imagino usando la capacidad humana para otras cosas, ¿no? Y eso es lo que me deja un poco la sensación de visión a futuro con esto. Muchas gracias, Rafael. Para mí,
no sé si la esperanza, pero la gran preocupación, esto que algunos plantean, de que vamos a tener una renta universal garantizada. Y bueno, ¿cuál será el objetivo, la misión de cada una de las personas en ese mundo? ¿Cuál será el desafío? Y yo creo que la inteligencia artificial tenemos que saber usarla, sobre todo para ahondar los vínculos con lo que nos ha regalado esa magnífica humanidad que el Papa menciona, ¿verdad? No perder eso, porque sería triste que avancemos en el conocimiento, en todo, pero perdamos la belleza de la humanidad. Muchas gracias a los tres. No sé si tenemos alguna pregunta, me hacen una pregunta sobre la ADEC, si estamos trabajando en el marco legal y demás, pero digamos que esa yo te la puedo contestar en que la ADEC tiene comités y que estamos trabajando fuertemente en todos estos temas, y uno de los temas que estamos discutiendo en el comité de formación es justamente el tema de gobernanza digital, encontrar los mecanismos para poder crear incentivos de política pública para desarrollarlos. Muchas gracias, profe Asir. Y también la pregunta de Marcelo, creo que ahí también se contestó. Yo no sé si quieran comentarnos algo al final, ya para pasar a la parte de conclusiones, ya para ir finalmente cerrando. No sé si nos quieran comentar algo más los tres o voy cerrando aquí con mis conclusiones raras. Bueno, Yo nada más para mandar ¿cómo es que se dice? El chivo. En la Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial sí tenemos también foros de discusión. Estuvimos acompañando las iniciativas de marco normativo que se presentaron tanto en diputados como en senadores, y vamos a trabajar fuertemente en los habilitantes de inteligencia artificial, manteniendo la ética, la responsabilidad, la multidisciplinariedad en Paraguay. Y uno de esos pilares es el marco legal, que afecta fuertemente ciberseguridad, protección de datos personales, pero también gobernanza y gobernanza multidisciplinaria. Así que quien quiera apoyar, más que bienvenido o bienvenida. muchas gracias. Sopaya es una sociedad que también nos encanta. He tenido también el gusto, así que Rafael, te agradezco muchísimo y también muchas gracias por ser parte de este panel. Voy a intentar resumir muy brevemente, no lo hago con esa destreza, pero rapidito de qué fue lo que aprendimos y cuáles son como los desafíos y las palabras clave. Al inicio el padre nos hizo una presentación fascinante, esto va a estar en el video en nuestras redes sociales y también vamos a preparar con IA un buen resumen acerca de todo lo que vimos en el panel. Pero en general nos dejaba claro de que es un documento profundamente importante la encíclica papal, o sea que no es un documento cualquiera, que tiene una importancia fundamental que crea unos lineamientos de la forma en que entendemos no solamente a la iglesia, al cristianismo, sino a la inteligencia artificial, en donde todo se centra en la protección de la dignidad humana. Y lo hace con un baile precioso de la metáfora Babel-Nehemías, de cómo Nehemías construye el muro y cómo ese muro se construye con la comunidad, se construye con la dignidad humana y con el valor humano. Posteriormente, vemos a Rafael que nos hizo una exposición detalladísima de qué implica esto de la inteligencia artificial. Nos dejaban claro que la IA ya no es una noticia nueva, que ha pasado, que ha evolucionado y que actualmente estamos como en otro momento diferente en donde estamos hablando principalmente de los agentes automáticos y que eso tiene sin lugar a dudas un precedente muy importante, lo que implica las personalidades jurídicas para IA, si es una buena idea o una mala idea, y sin lugar a dudas unas serias problemáticas relacionadas con la gobernanza, como por ejemplo el tema de la discriminación algorítmica, quién es el responsable detrás de esos algoritmos, cómo se genera una gobernanza empresarial, cuál es el manual de administración de la inteligencia artificial en las empresas y por supuesto el tema de la soberanía. Actualmente nosotros como Paraguay estamos usando modelos entrenados en otros territorios, en otros contextos, y eso lo vimos en nuestra cotidianidad. Y esto pone, lo que más adelante mostrará Rafael, era el elefante en la habitación, esta brecha que no solamente tiene que ver con modelos, con costos, sino que también hasta con lenguaje. No hay algo así como una IA que tenga un yo para con muchísimo sentido o un guaraní perfecto. Aún lo estamos construyendo y sin lugar a dudas nos genera muchas preguntas. Y por supuesto, sobre cómo se ha implementado el tema de la inteligencia artificial. Beltrán nos comentaba que ya es un tema que se ha venido avanzando en muchos sectores, que a nivel agrícola y a nivel industrial hay muchísima experiencia, que tenemos una gran cantidad de conocimiento, pero que sin lugar a dudas falta. Falta en el escenario de la política pública, en el escenario de la articulación y en el escenario, sin lugar a dudas, de lo que es la gobernanza digital y la confianza digital.
se pone como que un énfasis en ello, que crecer en inteligencia artificial sin tener este piso, sin lugar a dudas, va a ser algo increíblemente difícil y complejo. Y que necesitamos trabajar por la política pública en Paraguay, pero también por diferentes organismos que trabajen en aumentar el conocimiento de inteligencia artificial y de una implementación más justa y equitativa. Al final me encantaron estas tres palabras, el monologando. Cuando veamos a alguien que diga que su psicólogo ChatGPT, ya sabemos que no está conversando con un psicólogo, sino está monologando. El autor ausente que nos comentaba Beltrán frente a cómo estamos en esto bailando muchas empresas, muchos académicos, pero que definitivamente necesitamos exigirnos a nosotros como actores y también, por supuesto, al Estado en política pública para que seamos una coreografía que realmente ande, que no haya un autor ausente. Y la preocupación enorme por Rafael por la brecha económica, en donde la IA, como él nos decía, es cara y no hace a caras, es muy costosa y serio. Entonces, eso significa, sin lugar a dudas, aumentarlo, y no solamente a nivel económico, sino que también tiene aspectos socioambientales muy importantes a considerar en su implementación. Al final, nos colocaban sus sueños, que habían muchísimas posibilidades en la inteligencia artificial, y quizás ese es el mensaje como moderador que quiero transmitir, que el tema de la IA no es sencillo. A mí me encantaría decirles, es simple, es sencillo. Por lo general a mis estudiantes les digo que si alguien dice que sabe de IA, por lo general ya está desactualizado. Todos los días aparece algo nuevo que puede desactualizar el conocimiento, pero que sin lugar a dudas es un sueño de posibilidades, como nos invitaba el padre. También es una oportunidad excelente para afrontar el conocimiento, afrontar nuevos desafíos, y ahí escribí mal magnífica. Pero también hay una posibilidad, como nos invita Beltrán, a profundizar en la magnífica humanidad. Y en este escenario es como, sin lugar a dudas, la conclusión de nuestro panel. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente encuentro. Estos son como que nuestros escenarios de nuestra serie de inteligencia artificial como parte de la DEC. Y no sé si, Vanina, tú quieras comentar algo o ya nos despedimos. Nada más agradecerles ahí, a Alex, a Rafael Beltrán, el padre Juan Pablo también por sumarse a este panel y les esperamos a todos en las actividades, en las siguientes actividades de la DEC. Sandy, no sé si tenés algunas palabras. No, nada más. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias a los panelistas y nos vemos pronto. Muchas Chao. gracias a todos. Chao. Muchas Adiós, gracias a todos. adiós. Un placer Muchas compartir con gracias. todos. A monologar.